palabra del Señor. Así que solamente le pido toda su atención. Mi voz no es muy potente que digamos, así que no vaya a ser que me quede mudo a medio camino. Hemos tenido, iglesia, un tiempo muy especial. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en este tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido? ¿Verdad que el Señor se ha paseado en medio de nosotros? Hemos podido sentir la presencia del Señor a través de la administración de los cantos, de las alabanzas, y estoy seguro que Dios ha atendido al clamor de su pueblo. ¿Sabe? Porque no solamente cantamos, esos cantos conllevan oraciones, peticiones, que Dios, dice la palabra, que inclina su oído para oír las peticiones de su pueblo. Y estoy seguro que el Señor ha atendido la ofrenda que esta mañana le hemos presentado. El Señor la ha atendido de manera general, como iglesia, como la casa del alfarero. Pero además, hermanos, el Señor también se ha tomado el tiempo para vernos a cada uno de manera individual. Yo estoy seguro que Dios ha tenido el cuidado de fijar sus ojos en cada uno de los que estamos acá y cuál ha sido la ofrenda que nosotros le hemos entregado, no solamente de manera general, sino de manera individual. Dice un pasaje muy hermoso que no lo traigo en mis notas, pero quiero compartirlo rápidamente. Se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Yo quisiera, hermanos, que para aprovechar bien el tiempo, usted me ayude. Si toma notas, esto le va a ayudar mucho, que usted se guíe con no sé si está funcionando el video. Yo quisiera que usted se guíe por medio de lo que el hermano está proyectando. Es lo mismo que dice su Biblia, es lo mismo que dice la mía, pero por cuestión de tiempo vamos a hacerlo de esta manera para que usted tome sus notas de una manera menos complicada. Dice 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me llama muchísimo como empieza este pasaje que dice: procura con diligencia. Y diligencia es algo que urge, es algo que tiene que ser hoy, es algo que no se puede posponer para otro día, es algo que precisa. Y la palabra del Señor nos llama a que cada uno de nosotros hagamos todo nuestro esfuerzo por presentarnos delante del Señor, por presentar nuestra ofrenda y que seamos aprobados por el Señor. Yo sé que ese es el propósito por el cual hoy estamos acá, porque usted y yo queremos que el día que Cristo venga o que nos llame a su presencia, poder presentarnos aprobados. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos acá tiene la intención de ser reprobado aquel día. Ninguno. Dios ha visto la actitud de cada uno de los que estamos acá a la hora de presentar nuestra ofrenda. Cuando le digo ofrenda, hermano, no me refiero a la ofrenda o al diezmo que usted depositó en el alfolí. Me refiero a la ofrenda que hemos traído. Dice allá en Romanos que debemos presentar todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ese tipo de ofrenda, hermanos, es que yo me refiero, porque cada uno de nosotros ha traído mucho o poco. Yo no soy quien para decirle la suya
no fue bien vista delante del Señor. No soy quien yo para decir, pero yo estoy seguro que Dios lo ha visto de manera individual y ha revelado desde ya a nuestra conciencia, a cada uno de nosotros, si nuestra ofrenda ha sido aprobada por Él o no ha sido bien vista. Yo estoy seguro que con esta pequeña introducción, cada uno de nosotros ya podemos hacernos un autoexamen y revisar, hermanos, con la actitud que nosotros hoy hemos ofrendado a Dios. Y a través de este mensaje vamos a irnos revisando, porque la palabra del Señor es para que nosotros mismos, la palabra del Señor nos hace un escáner de pies a cabeza. Ella nos va a decir cómo está nuestra condición delante del Señor. Y lo hermoso de esto, hermanos, que no es para condenarnos, sino para llamarnos la atención, para que nos volvamos a Él. Amén. Os veo muy serios, hermanos, pero lo siento, no voy a cambiar el mensaje. Los seres humanos somos muy buenos utilizando máscaras. Somos muy buenos para ocultar cosas. Somos muy buenos para fingir muchas veces. ¿Verdad que sí? Pero eso, hermanos, solamente sirve para engañarnos entre nosotros. Nada más. Cuando yo le escondo algo a mi esposa, simplemente logré mi objetivo con mi esposa, pero no con el Señor. Porque el Señor conoce aún mis pensamientos. Aún no ha salido la palabra de mi boca, dice el Señor, cuando ya Él sabe lo que yo estoy pensando. Por eso le decía que las máscaras y los fingimientos y las apariencias solo sirven para engañarnos entre nosotros o engañarnos a nosotros mismos. Porque con el Señor, hermanos, no lo vamos a lograr. Él conoce lo que hay en el corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Con Dios, nada de esto funciona. La Escritura dice, allá en Hebreos 4, en el capítulo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano, pero todos un día nos presentaremos delante del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra. Le decía que esta mañana cada uno de nosotros escudriñaremos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Y como Dios está entre nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios está en medio de nosotros? Que su Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Y Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Como el Señor está esta mañana con nosotros, Él hablará a cada uno de nosotros. Sí, lo hará de manera general, pero también lo hará de manera individual. ¿Sabe por qué lo hará de manera individual? Porque el propósito de Dios no es avergonzar a ninguno. Si esta mañana yo siento que la palabra que Dios está hablando está quebrantando mi corazón, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Porque Dios todavía cuenta con usted y conmigo. Que el Señor nos reprenda, hermanos, es la bendición más grande
que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nos trata como a hijos. Esta mañana escudriñaremos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cómo hablará Dios? ¿De qué manera nos hablará el Señor? Por medio de su palabra. La única que puede transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Nuestras buenas intenciones no sirven de nada, de nada. La única que puede transformar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra del Señor, ninguno de los que estamos acá podemos decir, eso no es para mí. Ninguno puede decir eso. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos de que la palabra del Señor haga algo en nuestro corazón. Si yo me examino y mi conciencia me dice, aprobado, así un chequecito en verde, aprobado, la palabra del Señor me va a servir para fortalecerme, para afirmarme más. ¿Para qué? Para que lo cojo, dice allá en Hebreos, no se salga del camino, sino que sea sanado. Necesitamos la palabra de Dios, tanto los que se están esforzando por andar en santidad y agradar a Dios, como aquellos que aún no le conocen. Porque la palabra del Señor tiene poder para llamar al arrepentimiento a aquel que anda en pecado, que no conoce a Dios. Y hoy es un día, hermanos, oportuno. Hoy es un día oportuno para que cada uno de nosotros, que sabemos que conscientemente le hemos fallado, nos vayamos a casa livianitos. Que toda nuestra carga hoy sea echada sobre los hombros del Señor. Ese es el propósito de Dios, hermanos, cuando se predica la palabra. Usted no se fije a quién está utilizando Dios para llevar su palabra. Usted no le ponga mente a eso. Usted céntrese en la palabra del Señor. Decía un predicador que yo conozco, si el Señor no tuvo problema en utilizar una quijada de un burro, ¿por qué no va a utilizar el burro entero? Si esta mañana es ese día, hermanos, gloria a Dios, porque Dios no tiene ningún problema con eso. Desde el principio de la creación, Dios, nuestro Señor, ha querido darse a conocer al hombre. Desde el principio, desde el jardín del Edén, Dios ha querido darse a conocer por el hombre. Se ha querido dar a conocer para que el hombre le reconozca como su creador, como su Señor y como su Dios. Para eso el Señor se nos ha querido revelar a cada uno de nosotros, para que le reconozcamos como nuestro creador, nuestro Señor y como nuestro Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cada uno de nosotros, no solo los que estamos acá, sino todas las personas que existen en el mundo entero, todos fuimos creados con una necesidad. Y esa necesidad se llama adoración. Adoración. Así como lo hemos hecho esta mañana, todas las personas, aun los que no conocen a Dios, dentro de ellos hay una necesidad por adorar algo o alguien. Y por eso Dios ha querido darse a conocer al hombre. Porque todo aquel que no conoce a Dios se crea, se fabrica sus propios dioses para adorarlos y llevarles ofrenda. Dios no quiere que nosotros desperdiciemos nuestro tiempo tan valioso que nos ha dado para llevar ofrendas a dioses que, aunque tienen ojos, no pueden ver, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Por eso Dios ha querido revelarse
al corazón del hombre, para que le adoremos. Y como le decía que Dios es un Dios sumamente cuidadoso y detallista, Dios, además de darse a conocer a través de su palabra, nos enseña cómo nosotros podemos presentarnos delante de Él con una ofrenda agradable, una ofrenda que pueda ser bien recibida, bien vista por el Señor. Porque, hermanos, no sea que aunque estamos adorando al Dios verdadero, al único Dios verdadero, no sea que traigamos nuestra ofrenda y el Señor no la vea con agrado. Dios quiere que si le conocemos a Él, al único Dios verdadero, nuestra ofrenda también pueda ser consecuente con el Dios al que nosotros adoramos. Desde un principio Dios ha querido que el hombre le conozca. Un Dios sumamente cuidadoso y detallista. Él está interesado en enseñarnos quién es Él y de qué forma nosotros nos acerquemos a Él para adorarle y presentar nuestras ofrendas. De hecho, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, 105, un pasaje muy conocido, dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra del Señor nos va a mostrar de qué manera nosotros podemos presentarnos a Él de manera aprobada, traer una ofrenda a Dios que el Señor la vea con agrado. Otra vez lo vuelvo a decir, hermano, no me refiero a la ofrenda que hoy cada uno ha depositado en el alfolí. No le hablo de esa ofrenda. Quiero compartirles rápidamente una historia muy conocida que nos muestra con toda claridad lo importante que es para Dios que nosotros nos presentemos delante de Él, que ofrendemos a Él y que además de eso lo hagamos de manera correcta. Te hablo de la historia de Caín y Abel que se encuentra en Génesis, capítulo 3, del verso 3 al 5. Este pasaje dice así: Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado, mucha atención, a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esa palabra se ensañó significa que Caín se enfureció. Cuando el Señor no vio con agrado la ofrenda que le presentó, Caín se enfureció. Y seguramente pensó, ya sé de quién es la culpa. Y se ensañó contra su hermano. Pero hermanos, el problema de Caín no fue el tipo de ofrenda que presentó, sino la actitud con la que lo hizo. Pero no se encontraba en el tipo de ofrenda el problema. Si nosotros leemos el texto con cuidado, nos daremos cuenta que Dios no vio con agrado a Caín. Primeramente a Caín.
Y por consecuencia, tampoco la ofrenda que Caín presentó. Pero dice que sí vio con agrado, no la ofrenda de Abel, sino primeramente a Abel, al que presentó la ofrenda. ¿Se da cuenta de lo importante, hermano? ¿Se da cuenta que lo importante no es la ofrenda que nosotros podemos presentar, sino la actitud con la que nosotros nos presentamos delante del Señor? Porque si el Señor me ve con agrado a mí, la ofrenda que yo presente, no le estoy hablando de un número, sea mucho o sea poco, el Señor también la va a ver con agrado. Porque el Señor no está viendo la ofrenda, está viendo al ofrendante. Está viéndonos a cada uno de nosotros de qué manera nos presentamos delante de Él. Pero se agradó, dice, de Abel y de su ofrenda. Así que el problema, hermano, no fue el tipo de ofrenda que presentó el uno o el otro. Además, recordemos que la historia nos cuenta que tanto Caín como Abel se dedicaban a oficios totalmente diferentes. La Biblia dice que Caín labraba la tierra. Era obvio que la ofrenda de Caín no iba a ser igual a la de Abel. Abel era pastor de ovejas. Abel pastoreaba un rebaño. Y la ofrenda que cada uno presentó, hermanos, es el resultado del trabajo que cada uno desempeñaba. No era la ofrenda el problema, sino la actitud con la que fue presentada. De hecho, hermanos, ¿quién de nosotros tiene algo para darle a Dios? Hermanos, si todos venimos al Señor con las manos vacías, muchas veces heridos, muchas veces maltratados por el mundo, muchas veces tocamos fondo en el mundo y el Señor nos rescató. ¿Qué traíamos? ¿Qué traíamos nosotros cuando le conocimos? ¿Qué tenemos hoy para darle al Señor? Hermano, hermana, no tenemos nada. Porque todo lo que hay en el universo le pertenece a Dios. Pero Dios es tan generoso con nosotros que dice la palabra que de lo recibido de su mano, ¿de dónde es que le damos al Señor? De lo que Él mismo nos da. Nosotros no tenemos, hermanos, nada que ofrecerle a Dios. Nada. Pero Él mismo nos bendice para que nosotros tengamos con qué presentarnos. Eso es como cuando usted le regala 1000 colones a su hijo pequeñito y el niño le dice: papá, vamos a la pulpería para invitarlo a un fresco. Y usted se la cree. Usted se la cree. Recuerdo que la vez pasada Valentina nos compró una bolsa de mamón chino y pasó toda la semana diciéndome: papá, dígame gracias por los mamones. A todos nos decía: deme gracias por los mamones. Hermano, y uno se lo cree. Eso hace Dios con nosotros. Él mismo pone en nuestra mano la capacidad de producir, no de crear. No podemos crear nada, sino de producir. Nos da dones, talentos, habilidades para que nosotros produzcamos algo y tengamos que traerle a Dios. Y tengamos con qué presentarlo. Hermano, ni las alabanzas que nosotros le cantamos a Dios podemos jactarnos de que somos adoradores de Dios. Ni eso. Le voy a dejar tal vez David me ayuda proyectándolo, pero no lo voy a leer porque es bastante extenso. Un texto que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 11 al 14. Léalo, aproveche y lo lee aquí. Y se dará cuenta que nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios.
ni las buenas obras que nosotros podemos hacer nos pertenecen a nosotros. Efesios 2:10 dice que aún esas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Para que usted haga buenas obras y a usted le digan gracias y usted se sienta grandísimo. Pero no son de nosotros. Esas buenas obras que nosotros podemos hacer, Dios, hermana Carol, las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas y nos digan gracias, muchas gracias. Y nos sentimos bien, nos sentimos contentos cuando hacemos algo bueno y la persona se vuelve agradecida. Pero no le estamos dando de nada que sea nuestro. Le estamos dando de lo que Dios nos dio primeramente para que nosotros compartamos. Ya lo dije, ¿verdad? Efesios 2:10 dice que esas buenas obras Dios las preparó de antemano. La segunda parte del verso 10, ahí en la última parte, dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, ¿cómo nos enseña Dios la manera correcta de presentarnos ante su presencia? ¿De qué forma nos enseña? A través de su palabra, a través de mandamientos, que no son una carga, sino que es el Señor mostrándonos el camino y diciéndonos, es de esta manera. ¿Cuántos saben que los mandamientos de Dios no son para hacernos mal, sino para hacernos bien? Es el mismo Dios que se compadece de nosotros y nos dice, es de esta manera, mi muchachito, es de esta manera, mi muchachita, como usted me va a presentar a mí una ofrenda agradable. Para eso son los mandamientos, no son para hacernos la vida difícil, no son para hacernos la vida difícil. En aquel tiempo conocemos que el Señor a través de Moisés envió la ley a su pueblo. ¿Verdad que conocemos ese pasaje? Cuando Dios escribió en una tabla de piedra la ley para su pueblo, no para que su pueblo se extraviara, sino para enseñarle el camino correcto, para que supieran qué hacer y cómo hacerlo de la manera correcta. Diez mandamientos escribió Dios en la peña. Mandamientos, hermanos, que eran difíciles de cumplir. No había un solo hombre sobre la tierra que pudiera cumplir a cabalidad con los mandamientos del Señor. Entonces entra en escena la persona del Señor Jesucristo. Entra en escena el Señor, no para invalidar la ley, sino para cumplir. O sea que Dios mismo toma nuestra naturaleza humana a través de la persona de Jesucristo para hacer lo que para nosotros era imposible. Y el Señor Jesús viene, cumple la ley a cabalidad, satisface por completo la voluntad del Padre y nos deja la ley resumida en 2 mandamientos que vamos a ver en un momento. De los 10 mandamientos que dio Dios a través de Moisés, el Señor Jesús lo resume a 2 y nos la pone a nuestro alcance. Ahora sí, esos 2 mandamientos en los que Cristo resumió toda la ley, el Señor la pone a nuestro alcance.
vino un grupito de los fariseos en aquel tiempo cuando Jesús enseñaba para ponerlo a prueba y le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley. A lo que el Señor Jesús responde en Mateo 22, del verso 34 al 40. Ahí vamos a ver, hermanos, algo que el Señor puso a nuestra disposición y que ahora sí está a nuestro alcance. Dice el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley que fue dada por Moisés. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Para un ser humano era imposible cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Moisés, pero viene Cristo y resume toda la ley en esos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Suena fácil, hermanos, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver que no es tan fácil. Está a nuestro alcance, pero todos tropezamos en el intento. Hace unos días, recuerdo, no recuerdo hace cuánto, tal vez meses, yo compartía un mensaje y yo decía que la vida cristiana no es tan complicada como nosotros a veces nos imaginamos. No lo es, hermano. Porque tenemos la ley de Dios a nuestro alcance. Todos la tenemos a nuestro alcance. Pero a veces en el intento, hermanos, alargamos y damos vueltas y hacemos una cosa y traemos ofrenda y sabemos, porque sabemos que el Señor dice no, y el Señor vuelve a decir no, y lo intentamos de otra manera y nos cansamos y nos agotamos, y la respuesta del Señor es no me agrada la ofrenda, no me agrada. Yo decía que no es tan complicado, pero sí tiene un problema, y es que obedecer a Dios, obedecer lo que Dios estableció en su palabra, conlleva renunciar a nuestra voluntad. Algo difícil para nosotros, algo que nos cuesta, algo que un día estamos dispuestos, pero otro día queremos volver a tomar el control. Porque obedecer a Dios, poner en práctica la palabra de Dios, implica renunciar
a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a mis derechos, a mis ambiciones, a mis deseos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta por qué a veces tropezamos tanto a la hora de ofrendar? ¿Se da cuenta por qué a veces no queremos acercarnos a Dios porque ya sabemos lo que nos va a decir? Porque, hermano, Dios en su gran amor y en su gran misericordia siempre nos va a hablar con la verdad. Siempre. Porque el propósito de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no nos va a decir una mentira para que nos sintamos bien. No nos va a hacer masajitos en los hombros para que no nos sintamos mal. Porque el propósito de Dios es sanar nuestra enfermedad. Esa enfermedad que nació en nuestro ADN desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, que se llama pecado. Dios quiere sanar eso para que nosotros nos presentemos ahora sí aprobados delante de su presencia. Pero a veces, hermanos, nos complicamos y la vida cristiana se vuelve una vida difícil de llevar. Tropezamos, nos levantamos, volvemos a tropezar y se vuelve un círculo vicioso. Pasan años, años y años. Y el Señor Jesús dice que muchos en aquel día se presentarán diciendo: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les dirá: no los conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si todos los domingos yo estaba en la casa del alfarero temprano, en la puerta, yo cantaba, yo tocaba. No te conozco. No te conozco. Hermanos, porque lo fácil es decir: yo amo a Dios. Fácilmente son palabras que no nos cuesta pronunciar. Yo amo a Dios. Pero cuando hablamos de amar al prójimo, hermanos, eso sí que se vuelve muchas veces una misión imposible. Amar a nuestro prójimo muchas veces se vuelve una misión imposible. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es práctica. Es práctica. Es de practicar lo que el Señor me está hablando. Si yo conozco poco del Señor, eso poco que conozco, lo pongo en práctica. Y si yo conozco mucho del Señor, de la palabra de Dios, con mucha más razón, tengo más responsabilidad todavía. Pero muchas veces, hermanos, queremos profundizar en la palabra de Dios y meternos en estudios y llenar nuestra cabeza de conocimiento, pero lo básico, todavía no lo hemos aprobado. Todavía nos presentamos delante del Señor y en lo básico de la vida cristiana tenemos todavía un 40, un 50. Todavía no llegamos para decir: ya puedo pasar al siguiente nivel. Digo que amo a Dios, pero a mi prójimo no quiero ni verlo. El prójimo está aquí, hermanos, aquí dentro de la iglesia. El prójimo es mi hermana, mi hermano, todos.
Y lo que el Señor quiere es que nuestra ofrenda sea bien recibida. Que el Señor no tome su ofrenda o mi ofrenda y la deposite en el cesto de la basura. Dios no quiere eso. Porque decir que amamos a Dios es muy, muy sencillo. Pero fallamos cuando dejamos de amar a nuestro prójimo. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4, en el verso 20. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estos dos mandamientos en los que el Señor Jesús resumió la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se complementan. No podemos poner en práctica solo el primero, necesitamos el segundo. Porque cuando yo amo a mi prójimo, le estoy diciendo al Señor: Señor, estoy demostrando que te amo. ¿Qué dice el texto? Si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, mentimos. Son dos mandamientos en uno solo. Para poder decir que amo a Dios y demostrar que amo a Dios, yo debo amar a mi hermano. Pero es que hay hermanos incómodos y yo lo sé. Pero ninguno de nosotros es un billete de $100, hermanos. A alguien le vamos a caer mal nosotros, a veces inconscientemente, pero a alguien le vamos a caer mal. El único que no cae mal a nadie, David, un billetito de $100. A nadie le cae mal, pero no somos un billete de 100, somos seres humanos. Y lo que nos incomoda de alguien, a alguien también le incomoda lo de nosotros. Por eso dice Romanos que debemos buscar la paz con todos. Dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Entonces, hermanos, ¿qué depende de mí? ¿Qué depende de usted para estar en paz? Porque lo que depende de mí, hermano Randall, nadie más lo puede hacer. Lo que depende de usted, nadie más lo puede hacer. ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? Dice la palabra del Señor. Ahí mismo en Primera de Juan, pero ahora el capítulo 3, del verso 10 al 15, quiero leer como lo dice. Dice el verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos recibido ¿desde cuándo? Desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Ay, vea el personaje que sale a relucir acá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras
eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Está clara, hermanos, la palabra del Señor? ¿Está hablando claro, hermanos, esta mañana nuestro Dios? ¿Sí o no? Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Hermanos, ¿cuántas veces, aún conociendo lo que está escrito en la palabra del Señor, pero cuántas veces nos presentamos en la presencia del Señor para ofrecer nuestra ofrenda, sabiendo que andamos cargados de odios, de resentimientos, de rencores, que a fulano de tal, ojalá no me lo toque, si me lo toco me cruzo, me cambio de hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los problemas en la familia carcomen, hermanos? Carcomen nuestra vida espiritual. Y aún conociendo, hermanos, esto es lo más triste. Para el pueblo de Dios, esto es lo más triste. Que aún conociendo la palabra del Señor, posponemos las cosas. Y venimos a la casa del Señor a servir, tal vez a desempeñar una labor, y simplemente nos ponemos la máscara. Ah, no, todo está bien, ningún problema. Amo a Dios, Señor, te amo. Y el Señor dice, ¿y a tu hermano? ¿Y a tu hermana? Hermanos, y posponemos las cosas y las maquillamos y nos las ocultamos entre nosotros mismos y también nos engañamos a nosotros mismos, porque sabemos que a Dios no lo vamos a engañar, hermanos. Así sea un predicador, un pastor, póngale el título que sea, hermano. A Dios no lo vamos a engañar. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Nadie puede decir, es que yo y Dios es lo mismo que Dios y yo. No, hermano. Dios no hace acepción de personas, ni para bien, ni para mal. Ante la presencia del Señor todos estamos como venimos a este mundo. Él escudriña lo que hay, lo que verdaderamente hay, lo que nosotros no podemos ver. Dios lo conoce. Pero así la servimos y pasan meses y pasan años y cantamos y danzamos, hasta se vienen lágrimas. Y el Señor coge la ofrenda y dice, basura, basura. Porque teniendo la ley del Señor, no solamente plasmada en un papel, sino en nuestro corazón, el Señor ha escrito su ley. Hermanos, porque ya no ignoramos nosotros, ya no somos un pueblo ignorante, conocemos la voluntad de Dios y conocemos lo que dice su palabra, iglesia. Pero como se trata de negarnos, como se trata de no hacer mi voluntad, lo que yo quiero, entonces
yo quiero tener el control, porque es que yo no me quiero rebajar. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Y nos llenamos, hermanos, de orgullo. Y nuestro corazón se vuelve como pedernales. La palabra del Señor llega, toca la puerta y rebota, no entra. No entra. Ya sé lo que dice, ya ese texto me lo sé de memoria, pero no entra al corazón. No permitimos que cumpla, hermanos, el propósito por el cual Dios envía su palabra. Porque rebota. ¿Cuántas veces, hermanos, si nos revisamos a conciencia, sin ocultar nada, cuántas veces nos presentamos delante del Señor con una ofrenda que sabemos de antemano que el Señor no la va a recibir? Pero los hermanos de la iglesia nadie sabe. Nadie sabe. Yo llego y aprendemos a hablar el lenguaje cristiano. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Que tengo una semana bendecida. Y llegamos al trabajo y allá nos quitamos la máscara y volvemos a ser el mismo, la misma, como los que no conocen a Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, los versos 23 y 24. Le voy a dar, hermano, justo ahora el tema del mensaje. Este mensaje se titula: Mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia. Mateo 5, 23 y 24 dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano, y entonces, una vez que te reconciliaste con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Es claro, hermano. ¿Alguien capta, hermano, lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana? ¿Se da cuenta una vez más que el problema no es la ofrenda? Pero si te das cuenta que cuando vienes a la casa del Señor, un hermano tiene algo contra ti, el Señor te dice: no te pierdas la bendición de ofrendar, porque a través de la ofrenda yo te quiero bendecir, para eso te la di. Pero hazlo de la manera correcta. Primero, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y ponte a cuentas con tu prójimo. Deja la ofrenda en el altar, pero antes, acércate a tu prójimo. Ponte a cuenta con él. Y una vez que te pusiste esa cuenta, ahora sí, ven y presenta tu ofrenda. Pero hermanos, nos engañamos muchas veces a nosotros mismos pensando que Dios, Dios a mí, sí, a Dios a mí me lo pasa por alto. ¿No ve que yo me las sé todas? Dios a mí me lo pasa por alto. Eso no es nada. Una mentirilla ahí que le pegué a mi esposa, una mentirilla que le pegué a mi papá o a mi mamá. Eso Dios no se fija en eso. No, hermano. Los ojos del Señor están constantemente, dice la palabra, dándole vuelta a todo el universo. Y Dios tiene cuidado para fijarse
Dios es tan detallista, hermanos, y eso para nosotros es un problema que Dios sea tan detallista, porque Dios se detiene a vernos a cada uno, hermana Caro, a cada uno. A cada uno Dios se detiene y nos pone así la lupa para verlos. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Te decía que somos un pueblo que ya no estamos en ignorancia, que ya conocemos quién es Dios y qué espera de nosotros. Lo que dije antes, hermano, no es que vamos a dejar de estudiar y de meternos profundamente con el Señor, vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios. No, yo no me refería a que no profundicemos en la palabra del Señor. A lo que yo me refería es que primero pongamos en práctica lo básico. Y cuando ya manejamos lo básico, hermanos, metámonos en aguas profundas, porque el Señor quiere darnos más. Pero primero, iglesia, vamos a poner en práctica lo básico. ¿Qué es lo básico? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. La regla de oro dice: lo mismo que quieres que hagan contigo, haz lo mismo con los demás. Pero muchas veces queremos lo bueno para nosotros y lo que sobra, si es que sobra, para los demás. Hablé bastante de la iglesia, hermano. Vamos a salirnos de este círculo de la iglesia y vamos a ir a un círculo todavía más pequeño. Me voy a meter con la familia un poquito. Al círculo más pequeño. Porque ahí es donde a nosotros, iglesia, nos conocen bien. ¿Usted quiere saber quién es Eli? No le pregunte a un hermano aquí en la iglesia, porque yo aquí siempre vengo lo mejor que pueda. Aquí yo me comporto bien. ¿Se quiere saber en realidad quién soy yo? Pregúntele a mi esposa. Ella le va a decir. O a mis hijas. Mi esposa tal vez le maquille un poquito, pero mis hijas le van a decir la verdad. Esposo que estás acá, ¿cómo tratas a tu esposa en casa? Me refiero a la intimidad, cuando estamos en casa, solo los de casa, porque es ahí donde somos realmente los que somos. ¿Cómo la tratas? ¿Con palabras ásperas? Tal vez con faltas de respeto, qué sé yo. Cada uno de nosotros, hermanos, lo sabemos. La esposa también sabe de qué manera trata a su esposo. Todos lo sabemos. ¿Y sabe por qué el Señor está interesado en meterse en ese círculo pequeñito? Porque Dios quiere que nuestras ofrendas, Dios quiere que la ofrenda que nosotros le vamos a presentar, hermano, Dios quiere recibirla con agrado. Dios no está esperándonos ahí para despreciarnos. Y la Biblia dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. ¿Cuántos hijos, hermanos, pasan peleados con sus padres porque no le cumplen con sus malacrianzas muchas veces o con sus caprichos? ¿Sabe? Yo conozco, hermanos, familias
familias donde el matrimonio es un desastre completo, donde se faltan el respeto a diestra y siniestra y los hijos están viendo. Conozco familias donde los hijos se pelean como sus padres y los tratan como un desconocido, hermano. Que pasan semanas, que pasan meses, que pasan años sin dirigirle la palabra a sus padres. Sí, hermanos, en la iglesia también hay de esos. Yo no le estoy hablando de lo que pasa allá afuera con los que no conocen a Dios. Yo le estoy hablando de lo que hay dentro de la iglesia. Porque la ley de Dios, hermanos, es para todos, pero principalmente para su pueblo, para su iglesia, para todos los que nos llamamos hijos de Dios. A veces, hermanos, los esposos vienen al culto entre semana o el domingo y no se han hablado en toda la semana y han pasado en un estir y encoge ahí a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más autoridad. Hermanos, y venimos a presentarle ofrenda a un Dios vivo, a un Dios que nos conoce perfectamente. Hermanos de sangre, de padre y madre, que se aborrecen, hermanos, literalmente, enemigos. Otra vez, iglesia, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué depende de nosotros? Mi papá decía, para pelear se necesitan dos. Si uno de los dos no quiere pelear, no hay pleito. Dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera, cuando yo respondo con lo mismo que me están hablando, dice, la palabra áspera hace subir el furor. Hay un pasaje precioso, ya voy, hermanos, casi concluyendo. Quiero que oremos por los niños. Ojalá los que están en la escuelita dominical también se vengan para acá para orar por todos los niños al final. Pero no quiero terminar, hermanos, sin mencionar estos pasajes que me hacen falta. Dice Mateo capítulo 5, en el verso 9, una palabra, hermanos, que me da vueltas en la cabeza una y otra vez. Y dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros, iglesia del Señor, la Biblia nos llama como embajadores del reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios es un reino de paz, de amor, de gozo. Y eso es lo que cada uno de los hijos de Dios debemos representar en este mundo, la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo no tengo poder, hermanos, para traer la paz al mundo, ni para mi barrio siquiera, pero para llevar la paz a mi casa, hermano, ahí sí que tengo yo
una gran responsabilidad. Si yo veo que se está encendiendo una llamita, hermano, yo puedo apagarla, no dejarla crecer, no dejar que se haga un incendio. A mi casa sí yo puedo ser un portador de paz y contagiar de paz ese círculo pequeñito que se llama mi familia. Porque, hermanos, a veces pensamos que el Señor a nosotros no nos dio ningún ministerio. No, yo no sirvo en nada, simplemente me congrego. No, hermano, hermana, usted tiene un ministerio. Su primer ministerio es su familia. Ahí es donde usted debe testificar del amor de Dios. Ahí es donde usted debe demostrar el amor de Dios con su familia, con los suyos, con las personas que usted ama, que muchas veces son los más lastimados. Ahí es el lugar propicio, hermanos, para decirle al Señor: Señor, heme aquí. Un requisito indispensable, hermanos, para servir al Señor. La instrucción de Pablo a Timoteo: que sepa gobernar bien su casa, le dice, entre otras cosas. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá cuidar del pueblo del Señor? Es un requisito indispensable. ¿Solo para los servidores? No, hermanos, para todos. Para todos. Todos tenemos un ministerio, nuestra familia. Hermano, yo no he hablado de personas ajenas que no conocen de Dios. Yo le he hablado esta mañana al pueblo de Dios, al pueblo que conoce y sabe quién es su Dios. Y mi mejor intención, hermano, mi mayor deseo es que esta palabra encuentre tierra fértil en el corazón. Porque sabe, Caín también tuvo su oportunidad. Caín no solamente el Señor lo despreció y listo, Caín, con usted yo no quiero nada, no. El Señor lo llamó y le dijo: Caín, venga para acá. ¿Qué pasa con usted, Caín? Hermanos, Caín tuvo oportunidad de arrepentirse, cara a cara con Dios. Pero dice que él, en vez de arrepentirse, se enfureció. Yo no quiero que nadie, hermano, esta mañana salga furioso de este lugar. Ese no es el motivo de este mensaje. El motivo de este mensaje es que usted lo tome, examine su corazón y diga: esto sí, esto no, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que fortalecer, esto lo tengo que eliminar por completo. Cada uno de nosotros sabrá, hermano, cada uno de nosotros sabrá de qué cosa le estoy hablando. Porque, hermano, no hay cosa más linda que uno perdonar o pedir perdón de todo corazón. De poder uno sentir la paz que solamente puede dar el perdón. De sentirse uno perdonado, de sentirse libre, hermanos, porque es una carga terrible. La falta de perdón es la peor carga que un ser humano puede tener. De pedir perdón y también de ser perdonado. Cierro, hermanos, con este pasaje. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los versos 23 y 24, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor Jesucristo hablando. Yo sé, iglesia, que Dios ha hablado esta mañana con toda claridad. Y también entiendo, hermanos, que a pesar de mi torpeza, de mi falta de poderme expresar mejor, yo sé que a pesar de todo eso, Dios tiene poder para que la palabra que se ha predicado cumpla el propósito por el cual ha sido enviada esta mañana. Sí, amén. Amén, hermanos. Recuerde el tema del mensaje: nuestra obediencia es mi mejor adoración. Mi adoración no se encuentra en traer un montón de cosas a la casa del Señor, sino en presentarme yo mismo delante del Señor. De verdad, hermanos, quiero darle las gracias por su atención. Quiero bendecirlos en el nombre del Señor. ¿Qué se me haría la hermana pastora? Quiero que la pastora ore por todos los niños y que nos acompañe por